¿cómo están? Bienvenidos a un video más para Limón Salvaje. Mi nombre es Alexis Palomino y espero que les guste la review del día de hoy. Tengo a 3 Funkos diferentes de Tanjiro, ya que siempre hacen un montón de moldes iguales. Así que nada, quiero agradecer también a la gente que está viendo el contenido, que se está suscribiendo, que está comentando. Muchísimas gracias, porque gracias a ustedes sé que seguimos acá dando contenido en esta plataforma, porque si no, no sería así. Y se ve reflejado también en el recuento de seguidores, que va cada vez más en aumento. Así que muchísimas gracias por todos ustedes, por el apoyo que nos están dando. Espero que les guste esta review, espero que les guste. Ya falta poco para acabar la serie, son solamente creo que algo de 6 videos más que faltan y ya terminamos. Y nada, así que espero que les guste y disfruten del video. Bueno amigos, empezamos con el video del día de hoy. Tenemos a 3 Tanjiros regulares que han salido en diferentes temporadas. Este Tanjiro que representa la primera temporada, cuando está comiendo ramen justo un momento antes, cuando van a atrapar a Muzan. Y este Tanjiro también de la primera temporada, pero cuando está entrenando con Urokodaki. Y el de aquí es de la segunda temporada, cuando está peleando con Daki. Por eso que tiene así los ojos de esta forma. Y bueno, vamos a empezar con todos estos Tanjiros en sus diferentes etapas. Así que empezamos, como es costumbre, el canal de izquierda a derecha. Miren amigos, tenemos aquí Funko Pop Animation Demon Slayer 1304 Tanjiro with Noodles. Está comiendo ramen ahí. En el segundo lado tenemos el kimono de fondo y a Tanjiro comiendo ramen, como vendría a ser el pop. ¿A qué línea pertenece? Yo diría que ya actualmente ya tenemos la gran mayoría de videos de esta wave. Ya las pueden ver en el canal. Y el día de hoy tocó el Tanjiro que está aquí. Solamente estaría faltando a Rui con una voz exclusiva de GameStop, que es el video que voy a grabar al último de todos los de Demon Slayer. En el tercer lado tenemos Tanjiro with Noodles 1304 en formato vertical, y aquí se ve la carita con la marca, con esa marca de nacimiento, ¿no? En el quinto lado se ve su carita. Vamos a ver cómo es por dentro. Vamos a abrirlo. Ah, por cierto, este es también uno de los Funkos que se mojó y está medio dañada la caja. Vemos la parte de acá media rota y también la parte de acá de la esquina que tiene esta avería. Tiene este daño que está bien feo porque el cartón ya se ha desgastado. Ahí están por dentro, miren. Todo lo que hizo el agua. Miren al Tanjiro comiendo nuggets. Bueno, comiendo nuggets no, comiendo ramen. Se llaman noodles, ¿no? Tiene 4 sellos de seguridad. No viene con expositor porque está sentado. Se le ven los palitos chinos y eso es una especie de arroz, ¿no? Se ve el arroz. Un toque raro, pero está el arroz ahí. También se le ve la marca clarísimo. Siempre tiene muy buenos detalles. Cabello en la parte de Tanjiro se ve muy bonito. Y también se ven los aretes Hanafuda. El cabello siempre es igual, el color medio rojizo, medio morado. Guinda en el kimono de color verde con los puntitos que parece ajedrez, y sí se le ve a Tanjiro sentado. Bonitos los detalles, ¿verdad? Cómo se ven las piernas y comiendo. Está bastante interesante amigos. Aquí está la katana, realmente de largo acá. Bonito en verdad, me gusta, muy interesante, está chévere. Vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo vean con más detalle. ¡Estuvieron deliciosos! ¡Estuvieron deliciosos! ¡Gracias por la comida! Esta es la segunda versión de Tanjiro, aunque ya hay varios Tanjiros también. Y tenemos aquí Funko Pop Demon Slayer 1403 Tanjiro Kamado, y cuando está entrenando con Urokodaki, cuando tenía el cabello largo. Por eso todas estas marcas de suciedad. Al igual que el Funko anterior, tiene el kimono y se ve todo sucio, miren. Y vamos a ver esta línea. Toda esta línea la pueden ver ya en el canal amigos, a excepción de Genya. El video de Genya tengo las dos versiones, pero falta un Funko exclusivo de Genya, que es una versión metálica. Por eso es que todavía no sale ese video. Hasta que no consiga ese Funko no sale ese video. Así que próximamente. Tercer lado tenemos Tanjiro Kamado 1403. Aquí está su carita, toda cochina. Y en el quinto lado está también su carita. Vamos a verlo, vamos a ver cómo es por dentro, vamos a abrirlo. Este Funko creo que no se llegó a mojar. Sí, no me acuerdo la verdad. Creo que no. Si es que no tiene ninguna marca, creo que no. Esta es la segunda versión de Tanjiro, que viene con un blister diferente, igual con 4 sellos de seguridad, pero este blister es más bonito. No viene con expositor, pensé que vendría con uno. Es interesante, ¿ah? Me gusta. Hay variaciones mínimas, sobre todo en la parte de las medias. Acá todavía no son de color blanco, acá son color crema. Los pasadores, para que no se caiga esto, son de color negro, blanco. Las sandalias sí son las mismas. El pantalón que se nota que está cochino. Súper cochino en las rodillas, miren, está todo negro. Está sucio. Tiene 2 polos, miren. Uno de color verde en el fondo y uno de color blanco. Bueno, el kimono que es el mismo de siempre, y con la cicatriz en la frente que todavía no se le pinta de color rojo, ¿no? Luego el cabello, que es un poco más grande, porque en esa temporada que fue la primerita tenía todo el cabello largo. Los aretes Hanafuda. Miren esa parte, tiene la parte de acá, ¿no? Se ve como si estuviera rajado el kimono. Interesante, interesante. Buenos detalles de este Funko. Vamos a poner la base giratoria para que lo vean con más detalle y vamos por el último modelo de Tanjiro.
俺は刀を持ち鱗滝さんを切るつもりで向かっていく。でもバカみたいに強い。 Tenemos el tercer Tanjiro del video, Funko Pop Animation Demon Slayer 1748. Tanjiro camado con la danza del dios del fuego y con los ojos sangrando. Esta es en la pelea con Daki de la segunda temporada. Y aquí lo vamos a ver más de cerca. En el fondo tenemos el kimono de Tanjiro, al igual que los otros Funkos. En sus venas la marca del cazador, bueno, que es la marca de Tanjiro, ¿no? Que ya se estaba mostrando en esa temporada. Los ojos sangrando y la danza del dios del fuego. Vamos a ver este lado. Ahora vamos a presentar este video y próximamente vamos a sacar el Tengen Uzui, que ya se viene también. En el cuarto lado tenemos Tanjiro Kamado 1748 y en el quinto lado su carita también. Vamos a abrirlo. Es un Funko un poco más actual, ligeramente más actual porque los tres son antiguos, pero es uno reciente. Y sí se ve la diferencia. Miren los detalles en los acabados. El Tanjiro más bonito lo he dejado para el final. Este me gusta bastante. Tiene 4 sellitos de seguridad y no viene con blister. Tiene la danza del dios del fuego. Me hace recordar mucho a Rengoku. El Funko de Rengoku tiene algo similar, como esto de color dorado. Lo curioso es que acá cambia el color rojo de la sandalia. No es rojo, que es marrón, al igual que la media. Acá se ve en el fondo el kimono de cazador, la correa de la katana. En la parte de acá atrás se ve sus medias. Se ve bastante curioso, sobre todo en los ojos. Miren los ojos. Los ojos y las venas tienen un montón de detalles. Se ve bien chévere. Me gusta bastante. Y es un Funko regular también, eso es lo bueno. Así que todavía está asequible en los precios. O bueno, vamos a ver todavía los precios, a ver cuánto están, ¿no? Pero se ve chévere. Ahora, se viene la comparación de estos antes de ponerlo a girar. Acá tenemos las dos versiones. ¿Cuál comprarían ustedes, amigos? ¿Cuando está comiendo ramen o cuando está con la danza del dios del fuego? ¿Qué versión les gusta más? Este me gusta más. ¿Cuál comprarían? ¿Cuál de los dos? Este es un poco más pesado, ¿no? Curiosamente. Y bueno, vamos a poner una base giratoria para que lo puedan ver con más detalle, amigos. Bueno, amigos, llegamos a la parte final del video. Vamos a decir los precios, cuánto costó todo lo que ven aquí. Estos Funkos aquí, que son regulares, me costaron cada uno en 55 soles. Y ese de acá, por ser un Funko Plus, costó 65. Ahora en la grabación del video, ya que nosotros grabamos por partes, no grabamos todo esto de largo, este Funko de acá se ha roto. Vino mi ahijado y bueno, lo rompió la espada. Ahí está, en la espadita. Y bueno, eso es lo que pasó con el Funko de aquí, que se ha roto. Según Funko Up, estos dos están costando 12 dólares. Y lo raro, porque es raro, es que este Funko de acá, que se ha roto la espada, está costando 246 dólares. Me parece muy caro. Yo creo que ha sido un error. Vamos a ver ahorita los precios y vamos a ver si es que esto es verdad. Yo no lo creo. Estaría costando más que un Funko Grial. O sea, en Perú sería más de 1000 soles. Con el envío 1200 más o menos. Así que vamos a ver si es verdad según eBay. Vamos a ver el Funko de Tanjiro. Hay precios desde 27,41, pero hay algunos que están costando muy caro. 771 soles, 343 soles. Fuera del envío, 257 soles. No es exclusivo de una Comic Con, no es Plus. Ahora, es antiguo por lo mismo del Tanjiro que tiene el pelo largo, pero no es tan antiguo como para que cueste tanto, ¿no? Hay otras personas que sí lo venden a 29, 51, 54. Son solamente 5 personas que están vendiendo este Funko excesivamente caro y los demás lo están vendiendo al precio bastante barato. Y para que tengan ahí de conocimiento, es muy raro. Ese es el Tanjiro comiendo ramen en 41 soles, con la firma 411, 51, 41. O sea, se mantiene muy igual al precio que dice Funko Up. Pero igual los Funkos con firma siempre cuestan un poco más. De todos modos es un Funko relativamente cómodo, pero lo que hace que se eleve tanto el precio es el envío. El envío hace que suba demasiado. El Funko está costando 1029 con firma, bastante caro. 343 con una caja customizable. Y los demás, que son los normales, el Funko normal solo, está en 51, 54, 46, hasta en 24 soles. Lo que me sorprende es que cuesta más el envío que el Funko. En verdad que me parece alucinante eso. Lo que pasa es que tenemos que compararlo con Amazon, capaz ya no con eBay, porque me parece que está costando mucho el envío, demasiado. Y bueno, amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la review de todo lo que han visto acá y puedan tener una comparativa sobre qué Funko de Tanjiro compraron, que ya son muchos Funkos de Tanjiro. Al menos estos son moldes nuevos. Antes eran moldes de lo mismo, repetidos, pero en diferentes cajas. Así que esta ocasión sí al menos son diferentes. Quiero agradecer también a la gente que se está suscribiendo al canal, que está dando me gusta. Eso me motiva mucho a seguir dando contenido en esta plataforma. Y también se ve reflejado aquí en el recuento de seguidores, que va cada vez más en aumento. Nosotros hacemos los
videos de 5 en 5, así que por eso a veces toma un poco más de tiempo de subirlo, también la edición y demás, que no es tan sencillo hacer contenido en internet. También se va a estar haciendo un video resumen para YouTube en Shorts, también para Instagram en Reels y también para TikTok, así que también estoy por ahí, así que pueden seguirme también por ahí, escribir, comentar y demás. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente video. Chao.